Testamento de San Francisco de Asís. El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia, porque, como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos, y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y después me detuve un poco y salí del siglo. Y el Señor me dio una tal fe en las iglesias que así sencillamente oraba y decía: Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero. Y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Después el Señor me dio, y me da tanta fe, en los sacerdotes que viven según la forma de la Santa Iglesia Romana, por el orden de los mismos, que si me persiguieran, quiero recurrir a ellos, y si tuviera tanta sabiduría cuanta Salomón tuvo, y hallara a los pobrecillos sacerdotes de este siglo en las parroquias en que moran, no quiero predicar más allá de su voluntad, y a estos y a todos los otros quiero temer, amar y honrar como a mis señores. Y no quiero en ellos considerar pecado, porque discierno en ellos al Hijo de Dios, y son señores míos. Y lo hago por esto, porque nada veo corporalmente en este siglo del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre, que ellos reciben y ellos solos administran a los otros. Y quiero que estos santísimos misterios sean sobre todas las cosas honrados, venerados y colocados en lugares preciosos. Los santísimos nombres y sus palabras escritas donde quiera que los encuentre en lugares indebidos, quiero recogerlos y ruego que se recojan y se coloquen en lugar honroso, y a todos los teólogos y a los que nos administran las santísimas palabras divinas debemos honrar y venerar como a quienes nos administran espíritu y vida. Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me enseñaba qué debería hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del Santo Evangelio, y yo hice que se escribiera en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó. Y aquellos que venían a tomar esta vida daban a los pobres todo lo que podían tener, y estaban contentos con una túnica, forrada por dentro y por fuera, el cordón y los paños menores, y no queríamos tener más. Los clérigos decíamos el oficio como los otros clérigos, los laicos decían los Padre Nuestros, y muy gustosamente permanecíamos en las iglesias. Y éramos iletrados y súbditos de todos, y yo trabajaba con mis manos, y quiero trabajar, y quiero firmemente que todos los otros hermanos trabajen en trabajo que conviene al decoro. Los que no saben, que aprendan, no por la codicia de recibir el precio del trabajo, sino por el ejemplo, y para rechazar la ociosidad. Y cuando no se nos dé el precio del trabajo, recurramos a la mesa del Señor, pidiendo limosna de puerta en puerta. El Señor me reveló que dijésemos el saludo: el Señor te dé la paz. Guárdense los hermanos de recibir en absoluto iglesias, moradas pobrecillas y todo lo que para ellos se construya, si no fueran como conviene a la santa pobreza que hemos prometido en la regla, hospedándose allí siempre como forasteros y peregrinos. Mando firmemente por obediencia a todos los hermanos que donde quiera que estén no se atrevan a pedir documento alguno en la curia romana, ni por sí mismos, ni por interpuesta persona, ni para la iglesia, ni para otro lugar, ni con miras a la predicación, ni por persecución de sus cuerpos, sino que, cuando en algún lugar no sean recibidos, huyan a otra tierra para hacer penitencia con la bendición de Dios.
y firmemente quiero obedecer al ministro general de esta fraternidad y al guardián que le plazca darme, y del tal modo quiero estar cautivo en sus manos, que no pueda ir o hacer más allá de la obediencia y de su voluntad, porque es mi Señor. Y aunque sea simple y esté enfermo, quiero, sin embargo, tener siempre un clérigo que me rece el oficio como se contiene en la regla, y todos los otros hermanos estén obligados a obedecer de este modo a sus guardianes y a rezar el oficio según la regla. Y los que fuesen hallados que no rezaran el oficio según la regla y quisieran variarlo de otro modo, o que no fuesen católicos, todos los hermanos, donde quiera que estén, por obediencia están obligados, donde quiera que hallaren a alguno de estos, a presentarlo al custodio más cercano del lugar donde lo hallaren. Y el custodio esté firmemente obligado por obediencia a custodiarlo fuertemente día y noche como a hombre en prisión, de tal manera que no pueda ser arrebatado de sus manos, hasta que personalmente lo ponga en manos de su ministro. Y el ministro esté firmemente obligado por obediencia a enviarlo con algunos hermanos que día y noche lo custodien como a hombre en prisión, hasta que lo presenten ante el Señor de Ostia, que es Señor, protector y corrector de toda la fraternidad. Y no digan los hermanos, esta es otra regla, porque esta es una recordación, amonestación, exhortación y mi testamento que yo, hermano Francisco, pequeñuelo, os hago a vosotros, mis hermanos benditos, por esto, para que guardemos más católicamente la regla que hemos prometido al Señor. Y el ministro general y todos los otros ministros y custodios estén obligados por obediencia a no añadir ni quitar en estas palabras, y tengan siempre este escrito consigo junto a la regla, y en todos los capítulos que hacen, cuando leen la regla, lean también estas palabras, y a todos mis hermanos, clérigos y laicos, mando firmemente por obediencia que no introduzcan glosas en la regla ni en estas palabras diciendo, así han de entenderse, sino que así como el Señor me dio el decir y escribir sencilla y puramente la regla y estas palabras, así sencillamente y sin glosa las entendáis y con santas obras las guardéis hasta el fin. Y todo el que guarde estas cosas, en el cielo sea colmado de la bendición del Altísimo Padre, y en la tierra sea colmado de la bendición de su amado Hijo, con el Santísimo Espíritu Paráclito, y con todas las virtudes de los cielos y con todos los santos. Y yo, hermano Francisco, pequeñuelo, vuestro siervo, os confirmo todo cuanto puedo, por dentro y por fuera, esta santísima bendición. Testamento de Siena. Escribe cómo bendigo a todos mis hermanos, los que están en nuestra religión y los que vendrán a ella hasta el fin del siglo, puesto que, a causa de la debilidad y dolores de la enfermedad, no tengo fuerzas para hablar. Brevemente declaro a mis hermanos mi voluntad en estas 3 palabras, a saber, que, en señal del recuerdo de mi bendición y de mi testamento, siempre se amen mutuamente, siempre amen y guarden la santa pobreza, Nuestra Señora, y que siempre se muestren fieles y sumisos a los prelados y todos los clérigos de la Santa Madre Iglesia.